El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes lanzó fuertes críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, a propósito del discurso del mandatario en la conmemoración del Día del Trabajo. Así catalogó el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, el discurso del presidente Gustavo Petro durante la conmemoración del Día del Trabajo desde la Plaza de Bolívar. Un discurso incendiario que nuevamente vuelve a el presidente lamentablemente a dividir a los colombianos, donde vuelve a hablar de unos, los que marcharon en su contra, los de la muerte, y los otros, los de la vida. El dirigente gremial consideró equivocadas las propuestas del presidente Petro para reactivar la economía, como las inversiones forzosas y sobrepasar la regla fiscal. El presidente está desenfocado, está actuando con soberbia, está actuando sin la autocrítica que expresaron miembros de su gabinete como Laura Sarabia y el ministro Velasco después del 21 de abril. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, les hizo hoy un llamado a los bancos privados para que faciliten mecanismos de financiación que permitan impulsar el sector y reactivar la economía. Durante un foro sobre finanzas sostenibles, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, les hizo el siguiente llamado a los bancos privados para que se sumen a los esfuerzos de darle un impulso financiero al sector agropecuario. Hemos dicho que es necesario también que la banca también se transforme, que cambie, que genere unos cambios en sus políticas, en sus programas, en su presencia en territorios colombianos donde es más necesario hacer estas transformaciones, que dé apertura también creativa a sectores que normalmente no acceden a la bancarización. La funcionaria mencionó los sectores que requieren mayor acceso a crédito. Y hemos invitado a toda la banca privada a que se sume con nosotros a hacer estos impulsos, tanto en la ganadería sostenible, en la recuperación y restauración del bosque, de la Amazonía. Hemos hablado también de estos frutos amazónicos que son fundamentales para el país, a los temas también de agroindustrialización. El sector de agricultura está incluido en el plan de reactivación anunciado por el gobierno. La Corte Constitucional anuló una sentencia suya que presuntamente generaba un precedente a favor de las empresas en los procesos de restitución de tierras. La Corte anuló una sentencia suya que había proferido en diciembre en la que falló a favor de la empresa Agroindustrias Villa Claudia S.A. En dicho fallo, la Corte revocó parcialmente una decisión del Tribunal de Cúcuta que ordenó restituir un predio llamado Venecia que la empresa Palmera había comprado a favor de la Unidad de Restitución de Tierras y de Saúl Ayala, un militante de la Unión Patriótica. Ayala argumentó que el predio le fue despojado en el año 1988, cuando fue víctima de desplazamiento, pero la empresa Palmera alegó que había comprado el predio de buena fe. Aunque el fallo del Tribunal de Cúcuta advertía lo contrario, que la empresa no actuó como tercero de buena fe exento de culpa, la Corte Constitucional determinó en diciembre que sí actuó de esa manera, es decir, que había efectuado la compra del predio desconociendo el pasado victimizante que hubo sobre él. En ese fallo de diciembre, que acaba de ser anulado, la Corte le permitía a la empresa Agroindustrias Villa Claudia que eventualmente pudiera ser autorizada a explotar el predio con proyectos agroindustriales y que pudieran acceder a una compensación, es decir, a un pago por el predio que perdieron. Con la decisión que tomó la Corte con ponencia del magistrado Vladimir Fernández, en la que revocan su propio fallo, pierde efectos esta decisión favorable a la empresa Palmera y la Corte deberá estudiar nuevamente la exigencia de buena fe que debe acreditar dicha empresa que reclama la propiedad del predio. Colombia no puede guardar silencio ante las violaciones del derecho internacional humanitario que comete Israel contra Palestina. Eso fue lo que dijo hoy el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, al explicar los porqués del rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Dijo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo que la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel no fue improvisada, que ha sido estudiada durante más de 8 meses y es en protesta por los desafueros que comete el gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza. Este es un nuevo escenario que nos permite como Colombia no estar en silencio y protestar de forma vehemente, manifestar nuestro desacuerdo con la forma como el gobierno de Israel está manejando la guerra. La guerra tiene leyes, y es el derecho internacional humanitario. Y aquí está en juego el cumplimiento del derecho internacional y el derecho internacional humanitario y el fortalecimiento del multilateralismo.
De acuerdo con el canciller, el gobierno de Gustavo Petro promueve que Palestina tenga un Estado y que Israel tenga otro y que se respeten como naciones vecinas. Los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Andrés Pastrana rechazaron el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. 4 expresidentes de Colombia rechazaron el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. El expresidente Álvaro Uribe publicó un video al respecto. Queremos que Israel y Palestina se reconozcan mutuamente como estados, que vivan en paz. Hace daño romper las relaciones con Israel, como ocurriría si se rompieran con Palestina. Juan Manuel Santos en su cuenta de X dijo: en nuestro gobierno reconocimos al Estado palestino porque Colombia siempre ha defendido la solución de 2 estados. Ese sigue siendo, y hoy más que nunca, el único camino para que israelíes y palestinos puedan convivir en paz. Romper relaciones con Israel para nada contribuye a esa solución y tiene consecuencias negativas para los colombianos. Nuestra política exterior debe siempre defender la solución pacífica de los conflictos. También se pronunció el expresidente Iván Duque. Romper relaciones históricas es una afrenta al pueblo judío y muestra arrogancia e ignorancia en el manejo de la política exterior. Israel ha luchado históricamente por su existencia y el pueblo palestino por una solución pacífica que jamás ha evitado por su estructura sanguinaria. Y lo mismo el expresidente Pastrana. Con la ruptura de relaciones con Israel, Gustavo Petro logra uno de los principales objetivos de su gobierno: paralizar y desmantelar las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia. Entre tanto, el embajador de Palestina en Colombia calificó como una decisión valiente del presidente Petro la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y llamó a más países de la región a que tomen la misma medida. Como una decisión llena de coraje, valentía y coherencia con el derecho internacional, calificó al-Malki la ruptura de relaciones de Colombia con Israel. Es una decisión muy importante que toma el presidente Petro y la verdad es que se le agradece mucho su valentía, su coraje. Para el embajador, lo que está quedando claro tras 7 meses de ataque israelí a Palestina es su verdadera imagen. Pero por primera vez Israel se enfrenta a su propia imagen, la imagen de un país genocida. Pidió que la Corte Penal emita órdenes de captura contra los líderes israelíes. Ojalá la Corte tuviera el mismo coraje que tiene el presidente Petro y de verdad tomara esa decisión y las órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y todos sus colaboradores que han estado cometiendo un genocidio a lo largo de 7 meses. El embajador criticó la impunidad con la que Israel actúa en Palestina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consolidó su poder absoluto en el país con un Congreso que le permite aprobar reformas sin oposición. El partido político Nuevas Ideas del mandatario ocupa 54 de los 60 escaños legislativos. Esto le da libertad a Bukele para aprobar el presupuesto general de la nación, aprobar regímenes de excepción, elegir al fiscal general, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Además, podrá acordar y ratificar sin obstáculos reformas a la Constitución.